¿Qué ocurre cuando el presidente más joven de todo el continente africano se niega, en vivo y ante el planeta, a bajar la cabeza ante las grandes potencias? Ibrahim Traoré, apenas llegado al poder en Burkina Faso, fue citado con urgencia ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Allí le entregaron un discurso. 12 páginas, 12 renuncias a la soberanía, redactadas por otros, con una sola orden implícita. Léelo en voz alta, humíllate, y tu país seguirá recibiendo préstamos y migajas internacionales. Pero Traoré rompió el guión. Frente a cientos de embajadores, cámaras encendidas y millones de testigos, dobló el papel, lo guardó en el bolsillo y encaró al mundo sin titubear. Su primera frase cortó el aire. No estoy aquí para repetir palabras ajenas. Ese gesto, simple en apariencia, estremeció a 43 países africanos. Por primera vez en muchas décadas, la sumisión ritual se transformó en un desafío frontal al colonialismo, a la deuda impuesta y al silencio forzado. Lo que debía ser un acto de obediencia se volvió un grito de dignidad colectiva, transmitido en directo. Entonces surgió la pregunta inevitable: ¿puede un solo acto de desobediencia cambiar el destino de un continente? ¿Desafiar al sistema convierte a un líder en símbolo o lo condena al aislamiento y la represalia? Hoy, el futuro de la soberanía africana pende de un hilo. Los líderes arriesgan no solo su reputación, sino la esperanza de millones que anhelan emanciparse de sistemas opresivos y recuperar sus recursos y su relato. Porque desafiar siglos de dominio tiene un costo, y no siempre es claro si el resultado será libertad genuina o una soledad devastadora. Para entender el verdadero alcance de esta rebelión diplomática y cómo una sola negativa puede cambiar la historia, primero debemos retroceder y explorar los eventos que prepararon el terreno para este momento crucial. Para comprender el peso de ese desafío, es necesario mirar atrás. ¿Cómo llegó África a este punto de ruptura? Antes del rugido, hubo un cerco invisible. Sanciones, amenazas disfrazadas y presiones implacables desde Occidente. Lo que aparentaba ser una cumbre diplomática rutinaria era, en realidad, un tablero de guerra silenciosa, donde cada gesto de Traoré se analizaba y manipulaba a distancia. En la historia reciente, no es la primera vez que un líder africano se enfrenta a presiones extranjeras. Por ejemplo, Thomas Sankara, también de Burkina Faso, en la década de 1980, rechazó la deuda externa como herramienta de dominación. Sankara pronunció ante la Organización para la Unidad Africana, en Addis Abeba, un discurso memorable, en el que instó a los países africanos a rechazar el pago de la deuda, argumentando que esa deuda había sido impuesta por potencias coloniales y no beneficiaba a los pueblos africanos. Sin embargo, Sankara terminó siendo derrocado y asesinado, mostrando que el precio de la dignidad puede ser la vida misma. Todo estalló cuando el joven presidente denunció, sin titubear, tanto la intervención francesa en el Sahel como la catástrofe humanitaria en Gaza. Ese acto de coraje tuvo un precio devastador. Burkina Faso fue aislada, las llamadas internacionales cesaron y las ayudas internacionales se evaporaron. Sobre su escritorio apareció, una mañana, un ultimátum de 12 páginas, meticulosamente redactado entre Washington y París. La presión no era solo política, era también financiera y asfixiante. El Fondo Monetario Internacional fue tajante. La ayuda de miles de millones dependería de una sola condición. Traoré debía, ante las cámaras del mundo, leer una confesión de sumisión escrita por otros. La orden era implacable. Acepta el guión o tu nación enfrentará una ruina económica inmediata. Este tipo de presión se ha visto en otras regiones. Por ejemplo, en Grecia durante la crisis financiera de 2008, la Troika, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea, impuso duras condiciones a cambio de ayuda financiera, lo que llevó a años de austeridad y sufrimiento social. En el caso africano, la amenaza es aún más brutal, porque los recursos naturales están en juego. Pero la batalla más feroz era interna. Mientras la prensa occidental difundía rumores de capitulación,
Traoré movilizaba a la opinión pública nacional. Era una guerra sin disparos, donde la dignidad colectiva y la esperanza de millones pendían de un hilo invisible. El riesgo era absoluto. Si cedía, perpetuaba la humillación de generaciones. Si resistía, podía condenar a su pueblo a la miseria instantánea. Entre la comodidad de la dependencia y el vértigo de la libertad, Traoré esbozó una tercera vía: desafiar el miedo y apoderarse del relato. El momento decisivo llegó bajo los focos de las Naciones Unidas. Frente a él, dos caminos: leer la confesión ajena o romper el guión ante los ojos del mundo. La tensión podía cortarse, y cada segundo pesaba sobre el futuro de todo un continente. Pero, fuera de escena, las embajadas aliadas tejían planes de contingencia, listas para cualquier desenlace. Nadie imaginaba hasta dónde llegaría Traoré en los próximos minutos. Cuando todos esperaban su misión, Traoré eligió el desafío. Frente a la Asamblea de las Naciones Unidas, la sala aguardaba el ritual. Un joven presidente africano leyendo una disculpa escrita por otros, aceptando la humillación para asegurar la ayuda internacional. Pero Traoré rompió el guión. Guardó las hojas, alzó la mirada y lanzó una pregunta que cortó el aire como un filo. ¿Alguna vez le han pedido disculpas a África? Un silencio denso cayó sobre la sala. Cada palabra suya resonaba con siglos de injusticia acumulada. Durante 3 horas interminables, sin papeles ni discursos preparados, Traoré desmontó las hipocresías de la ayuda, la deuda y el expolio. Habló de oro arrancado de la tierra, de préstamos que se convertían en cadenas, de guerras impuestas en nombre de la paz. Denunció cómo la ayuda llega siempre con condiciones que perpetúan la dependencia, y cómo la libertad no se mide en divisas extranjeras. En ese momento, Traoré recordó ejemplos históricos de cómo la ayuda internacional, en apariencia benéfica, ha terminado condicionando el desarrollo de países enteros. En América Latina, por ejemplo, los llamados países deudores, en la década de 1980, sufrieron el consenso de Washington, que impuso políticas de ajuste estructural a cambio de préstamos, resultando en crisis sociales y políticas. África, por su parte, ha visto repetirse este patrón, donde el capital extranjero impone condiciones que limitan la soberanía. Lo que debía ser una ceremonia de sumisión se tornó en un acto de liberación. Los delegados se removían incómodos. Los traductores dudaban ante el peso de cada palabra. Mientras tanto, la noticia de la rebelión cruzó el Atlántico y encendió la Plaza de la Revolución en Ouagadougou. Decenas de miles de personas celebraron el fin del silencio, sintiendo que por primera vez su dignidad era defendida ante el mundo entero. En Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, la gente salió a las calles con pancartas, banderas nacionales y cánticos que recordaban a antiguos luchadores por la libertad. Madres, estudiantes, comerciantes y campesinos se abrazaban y compartían lágrimas de orgullo. En las redes sociales, el video del discurso se viralizó, alcanzando millones de visualizaciones en pocas horas. Pero el eco no se detuvo en Burkina Faso. 43 embajadores africanos, alertas al peligro y a la oportunidad, se reunieron de urgencia. Antes de la medianoche, firmaron la Declaración de Nueva York, un manifiesto que exige soberanía verdadera, rechaza la caridad interesada y reclama cooperación con dignidad, no sumisión. El precio del desafío era altísimo. Traoré apostaba a la estabilidad económica de su país, la seguridad de su gobierno e incluso su vida. Si fracasaba, Burkina Faso quedaría aislada y vulnerable a represalias. Pero si triunfaba, abría la puerta a una nueva era de cooperación soberana, donde África ya no mendiga, sino que negocia de igual a igual. El mundo observaba con una mezcla de asombro y temor. Nadie podía prever el alcance de la chispa encendida por Traoré en Naciones Unidas. Del discurso a la revolución, África y el mundo viran su eje. Las palabras prohibidas de Ibrahim Traoré en Nueva York encendieron una reacción en cadena que estremeció todo el continente. La primera sacudida fue la Declaración de Nueva York. Por primera vez en la historia reciente, líderes africanos, unidos,
declararon que la dignidad no se negocia por préstamos, ni la soberanía se vende a cambio de alivios de deuda. Firmada al alba por más de una docena de jefes de Estado, la declaración se convirtió en símbolo de una era naciente. En las calles, la respuesta fue aún más visceral. Nació el movimiento No Apology Africa, que se propagó como fuego en redes sociales y plazas, desde Dakar hasta Nairobi. Artistas pintaron murales con el rostro de Traoré. Músicos popularizaron himnos que celebraban la independencia sin disculpas, y jóvenes universitarios organizaron foros sobre autonomía y memoria histórica. Cada tuit, cada mural y cada verso alimentaron una ola de orgullo que no conoció fronteras. En Accra, Ghana, por ejemplo, artistas urbanos pintaron un mural monumental con la frase «África no pide permiso para ser libre». En Senegal, músicos lanzaron una canción titulada Libre sin perdón, que se convirtió en himno de manifestaciones estudiantiles. En Sudáfrica, universidades organizaron simposios donde se debatió la historia de la deuda colonial y el futuro de la integración panafricana. Pero la reacción internacional fue tan rápida como feroz. Europa suspendió fondos de cooperación, congeló ayudas humanitarias y frenó acuerdos de exportación vitales. El Fondo Monetario Internacional, presionado por Washington y París, retrasó desembolsos esenciales. Los principales medios occidentales lanzaron campañas advirtiendo sobre el aislamiento africano y el supuesto riesgo para la estabilidad global. La narrativa dominante intentó retratar el movimiento como un experimento peligroso, presagiando desastres económicos. En los periódicos internacionales, titulares alarmistas como África, al borde del abismo o El riesgo de una nueva crisis continental inundaron las portadas. Algunos analistas compararon la situación con la Cuba revolucionaria, que tras desafiar a Estados Unidos en los años 60, sufrió décadas de embargo y aislamiento. Sin embargo, la historia ha demostrado que el aislamiento externo, aunque doloroso, no siempre significa derrota interna. Sin embargo, la resiliencia africana sorprendió a todos. Varios países emitieron bonos nacionales respaldados por oro, comprados masivamente por ciudadanos y pequeñas empresas. Las ventas internas del oro aumentaron y surgieron cooperativas mineras autogestionadas. Bancos digitales y fabricantes de energías limpias proclamaron orgullosos su autofinanciamiento y su independencia del capital extranjero. En Burkina Faso, el gobierno lanzó un programa de compra estatal de oro, invitando a la población a invertir en bonos patrióticos, con el objetivo de financiar infraestructuras sin depender de banqueros extranjeros. En pocos meses, más de 200.000 ciudadanos adquirieron bonos, superando las expectativas. Mientras Occidente endurecía su postura, otras potencias como Rusia, China e Irán ofrecieron líneas de crédito y cooperación tecnológica sin las viejas condiciones. Florecieron nuevas iniciativas panafricanas para intercambiar bienes y conocimientos, desde la agricultura hasta la industria farmacéutica. La idea de una África que negocia de igual a igual comenzó a volverse tangible, alimentando pactos y alianzas inéditas. Por ejemplo, Nigeria firmó un acuerdo con China para el desarrollo conjunto de infraestructuras ferroviarias y energéticas, pagadas parcialmente en materias primas africanas, sin las condiciones habitualmente impuestas por Occidente. Senegal selló un convenio con India para el intercambio de medicamentos genéricos y equipos médicos, facilitando el acceso a la salud pública. El llamado efecto Traoré pronto cruzó el Atlántico. Comunidades del Caribe, América Latina e incluso Oceanía citaron la Declaración de Nueva York como ejemplo para sus propias luchas por autonomía y justicia histórica. Así, una voz en la ONU se transformó en una marea global. El deseo de emancipación resultó contagioso. En Puerto Príncipe, Haití, organizaciones sociales marcharon bajo el lema Dignidad sin permiso, inspiradas por el ejemplo africano. En Bolivia, movimientos indígenas recordaron la resistencia de Túpac Katari y Simón Bolívar, evocando el derecho a decidir sobre sus propios recursos. En Fiji,
Líderes isleños citaron a Traoré como referencia en la lucha contra el neocolonialismo ambiental. Pero en cada avance pesaba la amenaza de un aislamiento absoluto y una posible crisis económica. ¿Sería África capaz de sostener esta revolución frente a presiones internacionales y desafíos internos? El riesgo era inmenso, pero la esperanza de una emancipación real y un efecto dominó regional seguía encendida. Mientras el mundo contenía el aliento, en los pasillos del poder africano emergían dilemas aún más profundos. ¿Hasta dónde estaban dispuestos los líderes y los pueblos a llegar por una libertad auténtica? La inspiración sola no alimenta naciones. La dignidad debe transformarse en estrategia o se desvanece como promesa hueca. ¿Cómo convierte un país la rebeldía simbólica en poder real, capaz de resistir presiones externas y forjar un futuro propio? Ibrahim Traoré propuso 4 pilares para una independencia genuina. El primero es resistir, conquistar la soberanía alimentaria, que nadie sufra hambre y que la energía se genere desde fuentes propias, no de cables extranjeros. El segundo es diversificar, dejar de depender de Occidente y buscar alianzas con Asia, América Latina y regiones que respeten la autonomía africana. El tercer pilar es unir, crear fondos propios, una moneda regional y sistemas financieros independientes de París o Londres. El cuarto es irradiar, fortalecer la cultura, celebrar el arte local, enseñar la historia verdadera desde las escuelas hasta los mercados y romper el monopolio de narrativas extranjeras. Estas ideas no se quedan en discursos. En Burkina Faso, subsidios antes dirigidos al petróleo se destinan ahora a la agricultura sostenible y tecnologías de riego. Paneles solares sustituyen generadores importados. Fondos regionales prestan a agricultores y pequeñas industrias bajo reglas propias. El teatro, la música y las lenguas locales han vuelto al centro de la educación, impulsando un sentido de pertenencia que no depende de París ni de Washington. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura distribuyó semillas resistentes a la sequía a más de 50.000 familias campesinas, reduciendo la dependencia de semillas importadas. Los mercados locales organizaron ferias mensuales para promover productos nacionales y el comercio justo. Además, se fomentó la creación de cooperativas de mujeres para procesar el algodón y agregar valor a la materia prima. Pero la dignidad no se decreta desde arriba. La clave es la participación popular. Maestros transmiten la historia reciente con orgullo. Comerciantes priorizan productos nacionales y la ciudadanía debate el futuro en asambleas abiertas. Así, la dignidad deja de ser un eslogan y se convierte en práctica cotidiana, institucionalizada y defendida en cada rincón. En escuelas rurales, los niños aprenden sobre héroes africanos, desde la reina Nzinga hasta Patrice Lumumba, y debaten en clase sobre el futuro de su país. En las radios comunitarias, se organizan debates abiertos donde la población propone soluciones a problemas locales, desde la gestión del agua hasta la seguridad comunitaria. Sin embargo, los riesgos son inmensos. El posible aislamiento financiero amenaza con inflación, y la reducción de importaciones puede causar escasez y hambre temporal. La presión internacional persiste, con sanciones económicas y campañas mediáticas que buscan sembrar miedo y fracturas internas. Algunos dudan de la viabilidad del modelo a largo plazo y advierten que el precio de la dignidad puede ser alto. Privaciones, incertidumbre y un riesgo real de perder el apoyo popular si la crisis se prolonga. En Costa de Marfil, la huelga de trabajadores del cacao mostró cómo la ruptura de acuerdos internacionales puede afectar a pequeños productores. En Malí, la suspensión de importaciones de fertilizantes provocó una caída en el rendimiento agrícola, obligando a buscar soluciones locales innovadoras, como el uso de abonos orgánicos. Aún así, la alternativa es perpetuar la dependencia, renunciar al control de los propios recursos y aceptar que la dignidad tenga precio. Es una apuesta peligrosa, pero también la única vía para romper siglos de sumisión. Al final, todo se reduce a una elección colectiva. ¿Qué legado queremos construir y proteger juntos? La respuesta está en los hechos, no solo en los discursos.
Mientras las ondas de este desafío sacuden el tablero global, las miradas se dirigen hacia la reacción internacional. ¿Será posible sostener la dignidad bajo la presión de potencias que no están dispuestas a soltar el control? En un mundo donde casi todo tiene un precio, surge una pregunta que corta el aire. ¿Existe algo que jamás debería venderse? La respuesta es la dignidad. Cuando la libertad, la voz propia o el respeto se transforman en mercancía, no solo se subasta el destino de una persona, sino el alma entera de una nación. Lo que vimos con Ibrahim Traoré no fue solo un gesto político audaz, fue la reafirmación de un principio ancestral. La dignidad no se negocia, no se entrega y jamás se rebaja. Esta lección resuena más allá de las fronteras africanas. Durante la ocupación nazi en Europa, la resistencia polaca arriesgó todo por mantener su dignidad nacional, organizando escuelas clandestinas y periódicos prohibidos. En la India, Mahatma Gandhi demostró que la dignidad colectiva puede derrotar a un imperio sin disparar una sola bala, a través de la desobediencia civil masiva. Mientras potencias calculan beneficios y hacen cuentas en despachos lejanos, hay quienes comprenden que ceder la dignidad, aunque sea por un segundo, es perderlo absolutamente todo. La historia olvida los nombres de quienes se arrodillan, pero graba con fuego el de quienes se alzan, incluso si el costo es el aislamiento, la escasez o la amenaza constante. En ese instante ante las Naciones Unidas, Traoré no solo rompió un papel, hizo añicos siglos de sumisión y dependencia que encadenaron a continentes enteros. Sus palabras no prometieron milagros ni atajos, pero sí señalaron un camino. Defender la dignidad a diario, aunque eso implique renunciar a la comodidad de la dependencia y abrazar la incertidumbre de la libertad verdadera. Esta no es solo una lección africana, es una advertencia y un faro para todos los pueblos que, en cualquier rincón del mundo, sienten que deben pedir permiso para existir o disculparse por exigir respeto. Defender la dignidad exige valor, implica riesgo y muchas veces significa quedarse solo en la tormenta. Pero cada vez que alguien se niega a ponerle precio a su dignidad, abre una fisura en los muros del sometimiento y permite que otros se atrevan a soñar con lo imposible. Hoy, la dignidad es la última moneda de quienes ya lo han perdido casi todo. Y cuando un pueblo decide que esa moneda no se gasta ni se regala, comienza el verdadero cambio. Porque en juego no está solo un discurso, ni un tratado, ni siquiera la prosperidad inmediata, sino el derecho inalienable a decidir quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Quizá mañana las amenazas aumenten, o las tentaciones por obedecer se vuelvan aún más seductoras. Pero la lección de Traoré permanece. La dignidad no se negocia, porque perderla es renunciar al propio destino. Por eso, cuando el mundo nos enfrente a la elección entre la comodidad de la sumisión y el riesgo de la libertad, recordemos, el precio más alto siempre lo paga quien olvida defender su dignidad. Cada día, en cada decisión, esta batalla silenciosa se libra de nuevo. Solo quienes insisten en no ponerle precio a su dignidad pueden dar inicio a una revolución auténtica y duradera.